Cuando Dios ve la sangre, puede sentarse. Cuando Dios ve la sangre, Hebreos 13. Vivimos en un mundo, y hablo como iglesia cristiana, como hijos de Dios, como cristianos, en un mundo de promesas. La iglesia vive en una burbuja de promesas porque vivimos en este mundo, pero no somos del mundo. ¿Qué le parece? Lo decimos hasta con estilo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Amén. No somos de este mundo. ¿Cuántos pueden decir conmigo? Vivo en este mundo, pero no soy de este mundo. ¿Y por qué hacemos las cosas que hace la gente del mundo? No, hablo con la gente que se desvía y que quiere vivir una vida común y corriente, como el que no tiene una fe. Entonces, somos una iglesia rescatada por el poder y la sangre de Cristo. Por eso la palabra eclesía significa llamados y separados para tenerlos aparte. Por eso es que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. La demostración que no somos es que no vivimos como viven las demás personas. No es encerrarnos en un lugar y huir del mundo, no, es enfrentar la vida del mundo, pero saber que hay cosas, la mayoría de cosas que la gente hace, que yo no las debo hacer. ¿Y por qué no las hace? Es que a mi pastor no le gusta. Esa es la respuesta que usted debe dar. ¿Cómo que no? ¿Y por qué no se toma una cervecita? Porque mi pastor se molesta. No tiene nada que ver el pastor. Es porque mi fe en Dios establece en su palabra, que es mi manual de conducta, que yo no lo puedo hacer. El musulmán se para y dice que la Biblia del musulmán le prohíbe hacer cosas. ¿Por qué se matan? ¿Por qué se ofrecen en sacrificio para quitarse la vida y hacerse explotar? Porque su criterio de fe dice que si se muere por un acto heroico así, defendiendo la fe musulmana, tendrá, ¿cuántas princesas allá? 7. Aleluya. Qué tremendo. Ellos lo creen al pie de la letra y mueren, hermano, en estos actos heroicos. Para ellos es un honor morir por Alá, que es una copia de lo que Jesús nos dijo a nosotros. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis mis mártires. O sea, lo que Jesús establece en el creyente es que todo creyente tiene que estar dispuesto a aún morir a causa de la fe. Nosotros no. Decía un pastor predicando que Job le pasó 1, 2, 3, 4 y no negó su fe. Y decía él: a nosotros el diablo nos tira una cáscara de guineo y caemos redonditos. Basta que nos ofrezcan un trabajo fijo y la gente ahí va, se va. La hermanita o el hermanito espiritual de la iglesia que le había prometido al Señor amor y paz. El joven, la muchacha, medio le tira una ojeadita por ahí, ay, se vuelve una melcocha. Ya se entregó, ya se dio. Son cascaritas. ¿Cómo podrá un día estar delante de una guillotina y decir: ¿lo niegas o te corto la cabeza? Ay, no, 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 Señor, lo niego, lo niego. A mí me llevaban. Porque el hombre sin Dios se vuelve tonto, o pretende ser tonto. ¿Y por qué te llevan preso, Juan? No sé. ¿Y qué es lo que hacía? Dice: yo me encontré un lazo en la calle
Lo tomé la punta y lo iba jalando. Cuando la policía me paró, en la otra punta del lazo iba amarrada una vaca. Y me acusan de estarme robando una vaca. Yo no lo sabía, yo agarré la punta del lazo. El hombre pretende ser tonto. El hombre vive ignorando a Dios. Y por eso está, hermano, la cúspide de negar a Dios es el ateísmo. Que se necesita creer en Dios para ser ateo. Porque ¿cómo puedes negar a alguien que no existe? Pues? Cuando un ateo dice que lo niega, es porque sabe que existe. Algo tiene contra Dios, contra este ser divino, supremo, que solo sabe hacer bien, siempre ha hecho bien, pero el hombre ha levantado todas las expectativas negativas y al final determina decir que Dios no existe. Y cuando usted le habla de Dios, levantan sus argumentos y se enojan, como atacando a ese Dios que no existe. ¿Para qué va a discutir? ¿Para qué va a pelear con algo que no existe? No existe. Pero si pelea es porque sabe que existe. Entonces, hermano, los seres humanos vivimos metidos, le dije, de donde partí, en estas promesas de Dios, como una especie de burbuja de la iglesia, donde Dios ha dicho que todas las promesas que Él ganó en la cruz del Calvario son para nosotros. ¿Se alegra por eso? Son para nosotros. Todas las bendiciones de Dios son para nosotros. Él murió en la cruz del Calvario por nosotros. Ahora, la historia narra, y le digo, porque dice, yéndonos un poquito atrás, hablemos de la historia de Israel que desciende a Egipto por una hambruna. Bueno, la hambruna es la escasez de alimentos o de productividad de la tierra, de dinero, de vacas, de todo. O sea, cuando no hay que comer, la razón por la cual estamos acá, pues. Ay, no, allá en mi país, ay, váyase, ¿qué hace acá? Cuando me pregunta, pastor, ¿por qué no va para su país? No, porque yo acá estoy bien. Vivo tranquilo, como tranquilo, no tengo nada que me salga alguien por ahí, me corte el cuello, me pida moneda. Yo no vivo tranquilo. ¿Qué voy a hacer donde no hay tranquilidad? Ahora, si pretendo que mi país es mejor, váyase para allá. Nadie dice lo contrario. Pero la razón por la que estamos acá es porque acá se vive un poquito mejor. O para algunos, súper mejor. ¿Sí? Ahora, por la ocasión de la hambruna, Israel, que eran 67 personas, dice 66 personas, con las que Jacob desciende, después declara 70 porque ya José está adelante, recuerden. Con 4 más. Entonces llegan a las 70 personas que la Biblia dice que son la familia de Jacob con la cual descendió a Egipto. Y los primeros versículos del Éxodo del capítulo 1 narran que Israel descendió ahí por esta necesidad. Es que, hermano, la primera cosa que Satanás usa para que el hombre se desvíe es las necesidades. Es las necesidades, hermano. Es que por necesidad. Uno tiene una cantidad de excusas. ¿Por qué no se congrega? Ay, pastores, que estoy pasando, tuve que ir a hacer esto. Hermano, ¿y por qué? Ay, es que usted no sabe. Toda la gente se esconde detrás de una necesidad. La necesidad nos hace desviarnos. La necesidad nos hace perder el enfoque para lo cual nosotros fuimos llamados. Nosotros somos el Israel espiritual, que fuimos llamados ¿para qué? Para adorar a Dios. Si este lugar estuviera lleno hoy, cuente las sillas, 6, 1, 5, 10, 15, 20, 25, 50, 70 sillas vacías, 40 personas habemos sentados acá más o menos. Si esas 70 personas estuvieran ahí, ¿qué pasaría acá, hermano? Imaginémonos que de los 70, 30 estuvieran durmiendo, pero 40 estuvieran despiertos. ¿Qué pasaría acá? Si yo le digo, ten un gloria a Dios, todos. Hay alabanza a Dios, hay culto a Dios. Fuimos rescatados para darle culto a Dios.
Nadie más le puede dar culto a nuestro Dios, solo los que han sido rescatados por Él. Y el primer principio por el cual Jesús nos llamó, o Dios nos llamó, es para que nosotros le demos alabanza. Por eso decimos gloria a Dios. Por eso decimos aleluya, 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 aleluya. Pero que no cada quien haga la suya, sino que podamos nosotros enfocarnos en darle la alabanza a Dios. Entonces Dios rescató, hermano, a Israel para que Israel se fuera, porque vivía en una esclavitud. Pero bueno, continuemos con el relato. Descienden, ¿verdad?, a Egipto por todas las necesidades. Donde no hay comida, hay que ir a buscarla. La Biblia dice que primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas son todo lo que el ser humano necesita para su subsistencia: carro, casa, comida, ropa. Quiere decir, tener una pequeña vacación. Todo eso la Biblia le llama, hermano, que son añadiduras, en las cuales el hombre no debe perder su tiempo, sino en adorar a Dios, en servir a Dios, en buscar a Dios. Y todas esas cosas dice que vendrán. Por eso es que no le sorprenda que todo buen cristiano le dicen: hermano, usted está trabajando. Y usted dice: sí. ¿Por qué? Ay, es que yo tengo un trabajo. No, yo no quiero, yo tengo trabajo. Hermano, le quería regalar un parcito de zapatos. No, regáleselo a otro, hermano, yo hasta los estoy botando. ¿Por qué? Porque puedes vivir, hermano, en la bendición de Dios, donde tú no andas buscando, te vienen a tocar para darte. O sea, ese es el fin de Dios. Ese es el propósito de Dios. Entonces dice que el hombre debe buscar primeramente su reino, y todas las demás cosas serán, ¿qué?, añadidas. La iglesia hace lo contrario. Nosotros andamos buscando todas las añadiduras, y a Dios lo hemos dejado que Él nos siga a nosotros. Hoy vivimos en un evangelio donde yo pretendo andar jalando a Dios que me siga en todo mire, hermano, en un 99% de lo que nosotros hacemos traemos a Dios a la fuerza, que firme acá. Ese es como cuando llevaron a un hermano que no se quería casar, y dice que él estaba en la fila ya para entrar a casarse, y él no hallaba cómo escaparse, porque no se quería casar con esa mujer, porque no le gustaba. Sin vergüenza, pero ya tenía 3 hijos con ella, pero no quería casarse. ¿Qué? ¿Cómo escapa? ¿Cómo escapa? ¿Cómo escapa? Y cuando decía: quiero ir al baño, yo voy contigo, decía el suegro. Hasta que se las ingenió y le dieron un tiempito para ir, y se escapó. Se fue y dejó plantada ahí la muchacha. Entonces, lo mismo queremos hacer, ¿verdad? Como querer agarrar a Dios y que firme acá. El 99% de las cosas que hacemos son cosas que nosotros planificamos hacer y se las traemos a Dios. Hay personas que no esperan seguir un orden de Dios, y por ahí de repente hicieron su bola, su tamal, la muchacha salió embarazada, después viene con el niño y dice: pastor, ¿puedo presentar este cipote? Y cuénteme cómo lo hizo, de dónde cayó. Este no es un centro católico donde todo el mundo llega y usted llega y que le tiren agua bendita porque es falso. Acá no. Si usted no es íntegro con Dios, no sirve de nada. Yo ya me bauticé, yo ya hice todo esto, yo soy cristiano. No se sabe, porque si no rendiste tu corazón a Dios 100%, aunque hayas hecho todos los rituales, no eres. No eres. ¿Por qué? Porque todo parte de la integridad, hermano, y de lo profundo del corazón del hombre, bajo un modelo que Dios estableció. Entonces yo vengo a preguntarle a Dios: ¿qué puedo hacer? La Biblia enseña que los hombres en el antiguo tiempo, cuando iban a hacer algo o tenían planificado, iban y consultaban a Dios primero. Si el único que no consultó a Dios fue el profeta, que cuando David se encontró con David, David le dijo: hoy sí tengo ganas, hoy me levanté con ganas. Ha visto que hay unos momentos, días que nosotros nos levantamos con ganas de hacer algo, ¿no?
Y llamamos al pastor: pastor, hoy sí estoy con ganas de servir, póngame en cualquier área. Sí, ya te va a pasar. David dijo: hoy sí, le voy a construir el templo a Jehová. El profeta dijo: haz todo lo que tengas en tu corazón. Y en la noche le cayó Dios. ¿Quién te ha autorizado a ti a que andes declarando y autorizando cosas que yo no he establecido? Ahora vaya y regrese a David, dígale que se equivocó, que yo no quiero que él me construya casa. Ha derramado mucha sangre. Y el profeta tiene que ir: mira, me equivoqué, me habló Dios, me exhortó y me dijo que tú no le vas a construir casa. Está lindo todo lo que has apartado y todo, pero quien la va a construir es tu hijo. La Biblia nos enseña que los hombres siempre fueron a consultar a Dios. Nosotros traemos niños a que Dios los bendiga, los nuestros, los que no son nuestros. Traemos trabajos a que Dios los bendiga. Traemos proyectos a que Dios los bendiga. Traemos billetes de aéreos para viajar, a que Dios me bendiga. Que no se caiga el avión, pastor, ore por favor. ¿Oraste antes de comprar y le pediste a Dios que podías ir? No, es que ahí hay una necesidad. Pero no te muevas por eso. Necesitamos aprender a consultar al que lo sabe y lo conoce todo, y que lo autoriza todo. Entonces, cuando nos encontramos, hermanos, en necesidades, es donde el hombre entra en crisis con su ego y con su libertinaje. Porque es fácil ahora. Mire. La culminación de la fe y del evangelio, hermano, consiste en esto: obediencia. Obediencia. ¿Sabe qué es lo que nos va a llevar a la puerta de la eternidad? La obediencia. ¿Cómo ser obedientes a Dios? Hay que vivir sometido a Dios, hay que obedecer a Dios. ¿Cómo se vive sometido y obediente a Dios cuando la mayoría de las cosas que nosotros hacemos o queremos hacer salieron de nuestro corazón, no salieron del corazón de Dios? Y claro, a lo que lo quiero llevar es que al final nos encontramos en situaciones que Dios no las planificó, que Dios no las tenía diseñadas, pero que Dios respeta el libre albedrío del hombre, porque por eso somos diferentes de los animales, porque somos seres pensantes. Ese es un gran privilegio, el que nosotros podamos pensar y hacer las cosas, pero eso será nuestra condena o será nuestra bendición, porque de todas las acciones que el hombre haga en su libre albedrío será juzgado, porque dentro de su libre albedrío Dios le ha puesto el camino perfecto a escoger. Y si el hombre no lo hace, se encontrará enredado en las cosas, y si no se arrepiente, pues su final será trágico. Israel tiene necesidad, hay hambre, hay escasez, hermanos, y viajan para Egipto y se establecen ahí. El otro punto es que los versículos del capítulo 1 de Éxodo narran que este pueblo crecía y se fortalecía. Una de las cosas raras que hoy no se dan en la iglesia de Cristo. El fin de Dios es que la iglesia crezca. Y los pastores que me escuchan por internet y por todas partes, la iglesia de Cristo debe crecer en número y debe crecer el individuo. Todos nosotros fuimos llamados para crecer. Y en el crecimiento del hombre hay ciertas etapas que nosotros tenemos que superar para entrar a la otra. Si hablamos en la etapa de la niñez, vamos a una de ellas, ¿verdad? El niño necesita dormir. Debe fare la nana. Y yo no voy a dormir, debe fare la nana. En la edad de ese niño es obligatorio que ese niño debe dormir. ¿No es verdad? Padres de familia, ahí están los niños saltando en la cama hasta las 10, 11 de la noche. Y aparte de eso, a esa hora, tómese su vaso de Coca-Cola, más gas. Ay, yo no sé por qué este cipote no se duerme. Claro, y toda el azúcar que tiene adentro. Debe dormir. Ese niño
debe jugar. Por eso es que cuando se estudia todo esto, uno se da cuenta, y a veces yo le digo a los padres, ¿verdad? Y acá les digo, cuando usted viene a orar acá, que oramos, estamos de pie 1 hora, hora y media, y traen al niño. Y yo esta semana vi que un niño que estaba a la par de la otra hermana, que pasa todo el culto temblando, y la manita del niño estuvo toda 1 hora, hermano, así. Pero le he enseñado a los padres, él no es adulto. Si hay padres que con 45 minutos no digamos un niño, porque no es el ambiente de él, no es la edad de él, no es su mundo, él no sabe. Los niños están viendo a todo el mundo, y cuando alguien comienza a saltar, ellos se asustan. Y los padres, ellos están, porque no es su ambiente ni es. Yo le he dicho, traiga a su niño, al menos suéltelo. Si se agarra la mano, agárrese con un grande, no con un niño. Déjelo ahí sentadito. Siéntate ahí, descansa, pero no se me vaya para otro lugar. Y huele el ojo. Los niños tienen ese cuidado, ¿no? Entonces no es su ambiente, porque en la etapa de ese niño, él debe desarrollar otro tipo de actividad. Entonces le dije, debe dormir, debe jugar, debe estudiar. Debe estudiar, ¿sí? Debe hacer algunas cositas, ¿verdad? Como que guarde sus zapatillos, que guarde su ropa, que ayude en algunas cosas, eso. Pero luego supera y entra hablemos de la preadolescencia. Ya entra a ese nivel, ya no debe dormir mucho. Ya es otra etapa. Esa es la disputa del hermano menor con el hermano mayor. ¿Y por qué a él lo dejaron salir y a mí no? Porque él ya está en otra etapa donde tú no has llegado. Tú estás en la etapa que no debes salir con nadie. ¿Y por qué él sí? Porque el menor exige los mismos derechos del grande. Pero el grande está en la otra etapa donde debe desarrollar otro tipo de cuestionarios. Después está el adolescente, después está el grande que ya ni permiso pide para salir. Y el que está todavía, ¿y por qué él sale y yo no? ¿Y por qué yo tengo que decir las cosas? ¿Y por qué solo a mí? Solo yo hago las cosas, el otro no. Él ya las hizo cuando estaba de tu edad. No sé si me explico o no. Quien es buen niño será buen preadolescente, y quien es buen preadolescente será buen adolescente. Quien será buen adolescente será buen joven. Quien será buen joven será buen novio, será buen padre, será buen esposo, será buen líder, será buen ministro, será buen creyente. Pero en cada etapa de su vida, hermano, están las cosas a desarrollar, porque es parte del crecimiento. Por eso es que en Dios no existe las ¿cómo se llama? Las enseñanzas masivas que te tienen que dar porque hay necesidad de que tú vayas a hacer algunas cosas de Dios. En Dios no existe eso. Dios lleva un proceso bien lento, porque va desarrollando, porque el individuo debe desarrollar cada responsabilidad en esa etapa. Pero el fin de Dios es que todos nosotros crezcamos. Crecer en el evangelio o en la vida significa, hermano, tiene que ver con todo el conjunto de actividad que nosotros desarrollamos como seres humanos. Debo crecer en eso. Yo debo ser mejor. Debo ser mejor, ¿sí? Los padres le dicen a su hijo que recién hizo la patente, no le prestan la llave. Y si vas a manejar, cuando vas tú solo, yo no me subo contigo. Pero al final uno se da cuenta que su hijo creció y que a lo mejor a veces hasta lo ha superado. Y ya uno puede decir, bueno, ya creo que ya sabes hacer las cosas tú solo, ya hazlo tranquilamente. Ya no puedo andar detrás de ti. ¿Por qué? Porque el individuo debe crecer. ¿Por qué es tan importante el crecimiento en la Biblia? Porque el crecimiento, hermanos, es
el que desarrolla tus capacidades y habilidades para que tú conquistes todo lo que te propongas conquistar o te corresponde conquistar en la vida. Debe crecer. Si no crece en la edad de la adolescencia o de la juventud, va a ser manipulado y enrollado y llevado por los amigos, por todo mundo. Pero cuando la persona crece, entonces él toma decisiones personales apegadas en algo, no solo por puntos de vista. ¿En qué te basas cuando tú anhelas algo? En algo que está establecido por Dios. Entonces se va creciendo en ese desarrollo de actividades que nosotros tenemos, pero ese es el fin de Dios, repito, que nosotros crezcamos. Dice que el pueblo crecía. Si como este es el fin de Dios, de que el pueblo crezca, ¿qué impide que nosotros no crezcamos? ¿Alguien me responde? Cuidado. ¿Qué va? Pero hay un individuo involucrado que no quiere que usted y yo crezcamos. Se llama Satanás. La Biblia dice que cuando los hebreos llegaron a la tierra de Egipto, que se alojaron en la parte alta, en la parte noreste de Egipto, en Gosén, porque cuando hablamos de que Israel estuvo esclavizado en Egipto, no es como que nos imaginemos Milano y nosotros vivimos en las casas de Milano. Los hebreos no vivían en las casas de Egipto. Ellos se alojaron en la tierra de Gosén, a unos kilómetros de la capital de Egipto. Y desde ahí descendían a hacer algunas actividades. Algunos habían sido puestos por el mismo José a que ayudaran a gobernar, porque José era el gobernador de Faraón en ese tiempo en Egipto. Pero ellos pusieron sus tendas. ¿Por qué se quedaron lejos de Egipto? Les revelo otra cosa que la Biblia dice. Cuando José llega donde sus hermanos, su padre y sus hermanos que habían llegado, José sube, los visita y dice: yo iré a hablar con Faraón y le voy a decir que mi padre y mis hermanos están aquí. Cuando ustedes vayan a Faraón y Faraón le pregunte cuál es el oficio de ustedes, ustedes digan que son ganaderos. Ellos no eran ganaderos, ellos eran pastores de ovejas. Ahora, cuando van a Faraón y Faraón le pregunta a ustedes cuál es su oficio, los otros no hacen lo que José les dice, sino que dicen: pastores de ovejas son tus siervos. ¿Por qué José les dice que no digan que son pastores de ovejas? Porque en Egipto todo pastor de oveja era abominable. No podía habitar en las tierras de Egipto, no podía relacionarse. Todo aquel que hacía la función de pastor de ovejas, es un poco raro, ¿no? Es similar al oficio que nosotros tenemos como cristianos. Usted va al diablo y le dice: ¿sabes, diablo? Hagamos una alianza. Y el diablo dice, porque ¿sabe? Faraón es tipo del diablo. O sea, todo lo que se manifestó en Faraón no es nada más que las astucias que Satanás está manifestando hoy. Porque este hombre era un tipo de Satanás. Ya en el lenguaje figurado de la Biblia o en el lenguaje poético de la Biblia encontramos lo que es símbolos y tipos con que la Biblia nos narra, ¿verdad? ¿Cómo iba a ser Satanás en este tiempo? Así como Faraón se comportó en el tiempo antiguo. Entonces, si eres pastor de ovejas, no te quiero, te odio. El creyente no puede hacer alianza con Satanás. ¿Y tú qué eres? Yo soy evangélico. El diablo dice: te odio. Nada más que no lo dice porque muestra una cara, porque Satanás es hipócrita. Por eso es que él siempre se anda riendo. Él sonríe a los cristianos santos. Todo lo que es santo, Satanás le sonríe. Pero allá sus adentro dice: te voy a asar y te voy a hartar como chicharrón. El fin de Satanás es destruir a la gente que ama a Dios. El éxito negativo de Satanás va a ser en la culminación de los tiempos,
cuando se encuentra en la condenación eterna, y millones de seres humanos que no fueron diseñados para ir a la condenación eterna, estarán ahí porque le hicieron caso a Él. El infierno no fue hecho para los seres humanos. El lago que arde con fuego y azufre no fue hecho para seres humanos. Fue hecho para Satanás y todos los demonios que se rebelaron contra Dios. Pero como los seres humanos han sido afectados y siguen todo lo que Satanás está moviendo en este mundo, entonces terminarán en el mismo fin de Satanás. Dios no está mandando a ningún ser humano a la condenación. No fue ese el diseño de Dios. Los hombres van a ir solitos. Eso lo dice la Biblia, solitos. Y pudo estar en una iglesia una persona que a lo mejor ya falleció, pero que se desvió y no puede estar en la eternidad, porque la eternidad se conquista por la perseverancia hasta el fin de nuestros días. Quien no persevera hasta el fin no lo alcanzará. Entonces, hermanos, dice que él en Egipto todo lo que era pastor de ovejas era abominación. Ahora, entra un pánico porque dice que el pueblo de Israel crecía y se hacía muy fuerte, y pasaron muchos faraones más. No es que el sucesor del faraón que conocía a José, no, José se murió el otro faraón, levantó otro, después vino otro, pero con el tiempo se levantó otro faraón. Mire cuánto tiempo había pasado que este faraón que se levanta no conoce a José, no sabe nada de la historia de José, y pregunta: ¿y quiénes son estos que viven allá en la parte de José? Dice: estos son los semitas hebreos que descendieron en el tiempo de José. ¿Y quién era José? Si vamos a ver ese pueblo y van a ver que el pueblo, hermano, los hebreos eran gente forzada, era gente fuerte, porque la Biblia dice que crecían y se fortalecían. Cristianos aguacates no existen. Los hijos de Dios deben ser fuertes, fuertes de carácter ante toda adversidad, ante toda necesidad, confiando en que en toda circunstancia negativa tenemos a un Dios fiel que nunca ha fallado, hermano, y que siempre va a suplir en todas nuestras necesidades. Dele gloria a Dios. Siempre suplirá. Esa es la confianza que tenemos en Dios, que lo que yo no puedo hacer, Él lo sabe hacer, que lo que yo no tengo, Él lo tiene. Esa es la confianza, esa es la fe. Por eso le amamos, por eso le servimos. Serán fuertes. ¿Cuántos fuertes hay acá? Hay uno. Yo fui borracho, hermano, mucho tiempo. Desde la edad de 15 años hasta que me convertí, yo fui un borracho empedernido. Habían tiempos que me emborrachaba todos los días. Y yo recuerdo que sentado en las mesas, porque llegábamos a tomar, ¿verdad? Hasta de gratis, pedíamos, después nos escapábamos sin pagar. Pero llegábamos y todo era, ¿ha visto que el borracho cuando entra en calor que conversa, que yo soy más hombre que mi mujer, que yo aquí acá, y está? Pero cuando el alcohol lo embriagó, ya comienza. ¿Qué pasó? Yo cuando predico veo varios hermanos ahí en la silla. Y me dan ganas de decir: ¿qué pasó, hermano? La iglesia de Cristo es una iglesia poderosa, es una iglesia fuerte. Por eso es que el diablo, yo le he enseñado esto, hermano. Los seres humanos, porque los seres humanos sin Dios fuimos instruidos por nuestro antiguo papá. Nuestro antiguo papá, hoy nuestro papá es Dios, ¿no es verdad? Bueno, para algunos. Pero antes de tener a Dios, el antiguo papá era el diablo. Así lo dice la Biblia. Que en la vida sin Cristo las personas son manejadas por el espíritu de Satanás que opera y que está gobernando toda la humanidad. Entonces hacemos lo que él dice. Usted encuentra a la prostituta ahí, hermano, a medio invierno, ahí encendiendo un fuego. Y en vez de estar con ese fuego encendido, ¿por qué no te descubres bien y te vas a dormir a tu casa? Pero hay una esclavitud. Y quisieras dejar esta vida, sí. ¿Y por qué no la dejas? No puedo.
porque no se puede cuando se vive bajo una esclavitud. Ok, entonces Satanás, Faraón, cuando va y ve que estos hermanos eran fuertes, cada vez que el diablo entra en la Maranata, ve que somos fuertes. Dice, estos hermanos son frondosos. Cuando él viene y escucha allá afuera que estamos cantando y saca el pandero y ven a danzar, y el diablo está asustado. Pero no solamente se queda asustado, porque el diablo no se puede solamente amedrentar. El temor del diablo lo hace reaccionar. Y entonces dice que Faraón dijo, wow, han crecido, son fuertes. Esos hombres un día se van a levantar contra nosotros los egipcios y se van a apoderar de nuestras tierras. ¿Usted cree que el diablo solamente porque estamos cantando fuerte? Claro, él se va, pero se va a planificar y dice, wow, estos han crecido, estos están fuertes, van a salir a las calles y me van a robar más almas. Entonces lo que voy a hacer, los voy a esclavizar. Eso es lo que planificó Faraón, que es el tipo de Satanás que está operando. El Faraón de hoy es Satanás. Y él tiene miedo de ti. Él tiene miedo de ti. Él tiene miedo de ti. Él tiene miedo de todos nosotros. Él tiene miedo. Créalo, hermano, Satanás tiene miedo. Él tiene miedo de mí, lo sabe que tiene miedo de mí. Porque estamos creciendo en Cristo. Pero ese miedo, yo le he enseñado que en la guerra nadie mata por valiente. Los que hemos ido a la guerra y los que han matado personas han terminado asesinando por miedo. Dispare usted primero, porque si usted no dispara primero, aquel lo va a matar a usted. Entonces, eso no es valentía. Eso es temor de que el otro le quite la vida a usted. Porque es el espíritu de Satanás. Él va y ve que los hebreos habían crecido y que eran fuertes y dice, estos nos van a quitar nuestras tierras. Yo no quiero eso. Vamos y los vamos a esclavizar. Yo le preguntaba, ¿qué es lo que impide nuestro crecimiento? Repita conmigo, Satanás. Él sabe que cuando los creyentes crecen, son poderosos. La virgen puede mantener su virginidad hasta el matrimonio. El virgen puede mantener su virginidad hasta el matrimonio. Satanás lo sabe. Satanás lo sabe. La soltera puede decir, soy de matrimonio. Ayer veía una película que decía así la muchacha. Un hombre se le quedaba viendo y dice, a mí no me veas que yo soy de matrimonio. Yo dije, ¿cómo quisiera que las hermanas de la iglesia fueran así, hombre? Y hoy las jóvenes ya saben, cuando un muchacho de esto diga, yo soy de matrimonio. Porque ese es el fin de la Biblia. Entonces esa valentía, cuando Satanás lo ve, entonces él comienza a cranear, a pensar, a planificar, lo voy a esclavizar. Toda persona que viene esclavizada por Satanás no crece. Porque todas las cosas que Satanás levanta para esclavizar, especialmente a los cristianos, es para anonarlo y tenerlo atontado. Cada vez que nosotros venimos esclavizados por un vicio o por una práctica, perdimos toda la noción del tiempo y nuestros proyectos y metas. ¿No es verdad? Deje que el muchacho se comience a enredar en drogas y se olvida de su estudio, se olvida de sus responsabilidades en casa, se olvida de su sueño, se olvida de su iglesia, se olvida de su fe. En todo lo que el diablo logra esclavizar, el tipo se volvió, lo paralizó, lo anuló. Dios quiere que su iglesia crezca todos los días.
que superemos el texto de cada etapa, cada etapa de crecimiento, y vamos al otro nivel, y vamos al otro nivel, porque Dios quiere que nosotros crezcamos fuertes para enfrentarnos a Satanás y poderle quitar o alcanzar las metas, hermano, o las bendiciones que Dios ya declaró para nosotros. Yo tengo esta cosa siempre acá, yo digo, todos los que hicimos cosas en el mundo fallamos porque estuvimos sin Dios. Pero todo aquel que aceptó al Señor y se encuentra en una iglesia y no planifica bien sus acciones, qué pena, porque tiene toda la oportunidad de parte de Dios de que este joven o este tipo, o esta persona, este creyente sea exitoso, porque está en Dios, porque Dios está contigo, porque Dios te ha prometido. Entonces Satanás, por temor, comienza a esclavizar a todos los cristianos, porque no hay cristiano que se le escape, ¿eh? Niños, preadolescentes, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos. Hermanos, hay una cantidad de cristianos esclavizados, atados en vicio, que no le permiten. Una de las cosas con las que nosotros más complicados estamos hoy es con el tiempo. No hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo. Pero yo puedo ver personas parados con un celular en la mano más de una hora, pero no hay tiempo. Sentarse al frente de un computador por horas, pero no hay tiempo, porque Satanás planificó cómo distraernos, planificó una cantidad y variedad, hermano, de distracciones con las cuales nosotros somos cautivados. En la multiforme manera de operar de Satanás, tiene un montón de cosas que a nosotros los seres humanos nos gustan. Nos gustan. Zapatería para mujeres. ¿Quiere reunir un grupo de mujeres? Póngale un montón de zapatos. Ay, me los compras. Ya tiene de este color, no. Él nos distrae. Los ritmos, la música. Él le gusta, Satanás juega como a la tómbola, le gusta mezclar las cosas. Ese es el engaño de Satanás, que mezcla lo de Dios con lo de él. Entonces la iglesia vive en una fe enfermiza, con una mezcla del mundo. Y ahí estamos nosotros haciendo, ¿verdad? Dirigido a Dios, pero no dentro del modelo que Dios estableció para que nosotros lo hiciéramos. Pero él logra distraernos. La droga está robando la mente y la vida, la juventud, la energía de los jóvenes. El sexo libre. Los muchachos hoy tienen sexo libre. ¿Y qué hice? Nada. ¿Cómo que nada? Pero, ¿sabe? Porque Satanás tranquilo, esto es normal para los seres humanos. Todas las cosas que hoy están aconteciendo en el mundo son normal. Usted iba a ver dos hombres besándose hace 40 años. Yo fui militar por mucho tiempo. Fui a una academia de policía por otro tiempo. Y aparecían los primeros homosexuales por ahí. Les sacábamos unas carreras a esos pobres desgraciados. Porque querían enamorar a los soldados. Y el soldado que era bien macho menos. Desgraciado que
a mí me gusta la mujer, y el pobre ahí anda corriendo. Hoy ni lo veo mal, porque lo denuncia, porque hoy él es el modelo de tercer sexo que tiene que ser aceptado a toda costa. Y usted ve dos hombres besándose, es normal. Dos mujeres besándose, es normal. Ahora que se dé en la iglesia, ya va a ser normal, porque ya hay iglesias de dos homosexuales o de dos lesbianas. Entonces ya los cristianos ya lo van a ver normal. Pero en aquel tiempo daban ganas de agarrarlos a pedradas. Pero como Satanás está operando con una astucia, donde está distrayendo a las personas, está distrayendo a la iglesia, que ha perdido el enfoque de lo puro, de lo santo, y está aceptando la inmundicia, porque las cosas se parecen. ¿Y sabe cuál es el fin de Satanás? Que el cristiano no crezca. Todo cristiano que de una disciplina pasa a otra, y pasa a otra, y pasa a otra, ese tipo va a pasar toda su vida en disciplina, se va a ir al cielo y en disciplina. Él nunca supo lo que era servir en la iglesia, lo que era participar en un ministerio, y teniendo una cantidad de hermanos, de talento, de habilidades, todo lo que dio. Pero ¿por qué no lo hizo? Porque las distracciones que Satanás le puso no le permitió desarrollar sus talentos y sus capacidades para ser un varón o una mujer de Dios. Diga ay, o gloria a Dios. Entonces Satanás está siempre enfocado en que nosotros no crezcamos. El propósito de Dios, diga conmigo, es que yo crezca. Al niño se le decía antes, tome leche porque si tome leche va a crecer, y coma espinaca porque así va a ser como Popeye. Y los niños, sí, de verdad mamá, así, Popeye. Crezcamos, porque si crecemos vamos a tener éxito y vamos a alcanzar todas las promesas que Cristo ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Por eso somos diferentes. Por eso es que no es religión, porque la religión cualquier persona la puede llevar. En la religión no hay exigencias, hermanos. No hay exigencia. ¿Dónde ha visto usted que el cura sale enojado porque el borracho pasa por la iglesia? Enfrente de la iglesia, cuando ve la cruz, dice, Santa María Purísima, pecado conseguido. Borracho. La prostituta va a misa, el ladrón va a misa. ¿Por qué? Porque la religión lo permite. En la fe del evangelio, Dios no lo permite. ¿No se puede ir a una congregación? Sí, se puede venir. Lo que estoy hablando yo es que no hay un encuentro con Dios cuando la persona no es capaz de examinar su vida y darse cuenta que sus actitudes y sus acciones no van de acuerdo con lo establecido por Dios. Pues si la persona vive en desacuerdo con Dios, no hay comunión con Dios. Y hay un medio. Hay un medio. Por eso es que la religión nos enseña que puede haber un mediador entre los hombres con Dios, o cualquier hombre, otro hombre. Pero la fe de la Biblia dice que ningún hombre puede ser un intermediario para mi salvación. O sea, yo voy donde Isaac y le digo, mira, me confieso contigo, pídele a tu Diosito que me ayude. Y Isaac dice, papá, y tú solo. Habla con él. Lo que hace la diferencia, hermanos, es Cristo Jesús. Pero no solamente la persona de Cristo, porque la persona de Cristo viene tomada como un profeta, como un maestro, y bueno, lo ilustran de otras maneras, pero la Biblia nos da mucha luz a la importancia de la manifestación del Hijo de Dios, que no es solamente la persona, sino que acá tenemos una ilustración de su sangre. Entonces Satanás dijo que los iba a esclavizar, y vivieron los hebreos vivieron 430 años esclavizados.
Ahí no había alabanza, ahí no había adoración. Entonces Dios envió, pero dice que clamaron a Dios, porque esa es la ventaja que tenemos durante tengamos vida. No importa en qué enredo nos metemos, pero si sabemos el camino, clame a Dios que Dios oye. Dice que los hebreos clamaron a Dios y a los 430 años Dios envió un libertador, que es Moisés. Y llegó Moisés donde Faraón, y Dios decidió mandarle 9 plagas a los egipcios. Alguien dirá, ¿cómo que 9? Comencemos con 9, porque la última Dios la especifica bien. Y le manda, hermano, plaga por plaga. Pero dice que el corazón de Faraón se había endurecido. Ahora, si tiene corazón el diablo, ¿tú crees que tiene corazón el diablo? Ay, este tipo de Satanás es muy malvado, es muy malo, es muy malo. Por eso es que cuando se manifiestan las personas, porque se puede personalizar, cuando se manifiestan las personas se vuelve muy hipócrita, muy falsa. Y usted puede confiar en él o en ella. Porque hay personas que se muestran, pero, ay, hermano, se dan, porque Satanás nunca se ha presentado como enemigo. Nunca ha entrado por esa puerta. Yo nunca lo he visto. Nunca ha entrado por esa puerta de rojo con cachos y con un gancho acá y dice, yo soy el diablo. Nunca lo he visto así. Pero sí ha entrado en personas íntimas que te aman, que te aprecian, que te demuestran amor. Y cuando Él ha entrado, estas personas se han manifestado con maldad. Porque es la manera que Él usa. Por eso la mujer dice, pero ¿cómo mi esposo me pudo traicionar? Porque se le metió el diablo. Pero ¿cómo mi madre me pudo abandonar? Porque se le metió el diablo. Yo vi una de las últimas noticias allá en mi país de este muchacho que le cortó la cabeza al otro. Qué horrible, porque está el cuerpo del individuo ahí y la cabeza a un lado y el tipo parado ahí. Dicen que lo había matado porque le había robado el celular, la primera noticia. Y después vi la entrevista donde tienen el tipo detenido en la policía y entonces los periodistas lo están entrevistando y le dicen, ¿y por qué lo mataste? Un joven de unos 17 y 18 años. Y dice, ¿qué dice? Que yo perdí mis documentos. Entonces para hacerle saber a la policía que yo me había quedado sin documento, tuve que matarlo. A ver, le decía al periodista, ¿cómo reaccionaría usted si perdiera su cédula? Dice, y al otro que maté allá, también lo maté porque había perdido los documentos. Y para que la policía llegara y se diera cuenta que yo había perdido mis documentos, dice, no se puede vivir sin documentos. O sea, el tipo se ve en un mundo de problemas psíquicos que no era verdad. Se había puesto la ropa del cadáver, se cree que aún no había violado el cadáver. O sea, ¿cómo una persona se puede volver pero tan mala, tan mala? Hermano, el ser humano no es tan malo. Si es una criatura de Dios, es una creación de Dios. ¿Y por qué tiene estas actitudes, estas acciones? Porque hay un espíritu de Satanás. Y esto no sucede solo en el mundo, sucede en las iglesias. Hablamos tanto de amarnos y amarnos, pero somos capaces de hacernos mal y de odiarnos cuando las cosas no funcionan. Y podemos tomar nuestro camino, vamos por allá, cristiano el uno, cristiano el otro. ¿Quién te dijo eso? Diablo con diablo. No se puede. No se puede, hermano. Esas son las cosas que nosotros tenemos que ver, que vivimos en un mundo influenciado por Satanás. El fin de Satanás es ponernos distracciones para que nosotros nos enredemos y no podamos crecer en Dios y no podamos alcanzar nuestras metas y nuestros sueños. Pero Dios escuchó el clamor y decidió juzgar a Egipto.
como Dios va a juzgar a Satanás, porque Satanás ya está juzgado. Pero aparte de que él ya está juzgado, va a juzgar a una humanidad que no tiene excusa. Porque si usted está acá sin Cristo y se va sin Cristo, puede levantar todo su argumento y su mentalidad que quiera. No es mi problema, pero sí es su problema. Porque Jesús no vino para ser rechazado. Él vino para que los hombres no sufran. Ese es el fin de Dios. Ese es el fin de Cristo. Ese es el fin por el que estamos acá. Ese es el fin de predicar. Ese es el fin de anunciar de que el hombre no sufra. ¿Por qué? Porque hay un juicio para las naciones. Lo crea el ateo, no lo crea el ateo, lo quiera recibir o no lo quiera recibir, esté en contra, es su problema. Pero viene un juicio para los que no creen en él. Y Dios nos determinó juzgar al ser humano. Él lo hizo para su adoración. Y por eso es que la Biblia dice en 1 Timoteo 2:4 que Él no quiere que el hombre se pierda, sino que el hombre venga al conocimiento de la verdad. Él quiere que todos los hombres sean salvos. Este Jesús que todos rechazan, que nadie lo quiere aceptar, que todos lo critican. El único propósito es decirle a los hombres: yo no quiero que se pierdan, hijo. Yo no quiero que te vaya mal. Yo no quiero que sufras. Ahora Dios dice: yo voy a enviar 9 plagas a Egipto. Y estuvieron los hebreos viendo, y estas plagas también abarcaron a los hebreos. Pero como se había endurecido el corazón de Satanás, Dios le dice a Moisés que aún tiene la última plaga. Entonces le dijo: yo voy a enviar un espíritu de muerte a medianoche. ¿Sabía usted que la vida de nuestra peregrinación en esta tierra se conoce como un día? Porque luego vendrá la mañana, que es el encuentro de la iglesia con Cristo. Nosotros vivimos en un periodo de un día, pero luego vendrá la mañana. Y cuando pase la noche, vendrá la mañana, ejemplificando la redención de todos aquellos que creen en Cristo Jesús. Viene el rescate de la humanidad. Entonces Jesús dice que Dios le dice a Moisés: a la medianoche pasará, dice, este espíritu de muerte, y esta 10ª plaga que yo estoy enviando sobre Egipto matará a todos los primogénitos de animales y de seres humanos, egipcios y hebreos. Pero Dios no quiere que el hombre se pierda. Dios no quiere que los hebreos sufran. Dios no quiere que yo sufra. Dios no quiere que tu familia sufra. Dios no quiere que el ser humano, hermano, atraviese el juicio final. Él quiere que los hombres sean salvos. Por eso es amor. Porque Él quiere que los hombres sean salvos. Y entonces le dice a Moisés: dile a los hebreos que maten un cordero y que en un depósito derramen la sangre de este cordero, y que luego tomen, dice, un hisopo y lo bañen con la sangre del cordero. Esta sangre estará en el umbral de la puerta. ¿Usted sabe cuál es el umbral de la puerta? Es la parte de abajo, una especie de grada que la puerta tiene, se llama umbral. Algunos lo conocen en la parte de arriba, pero dice antiguamente el umbral es lo de abajo. El tindel es la parte de arriba. Y luego dice los 2 postes. Toda la ilustración de lo que Dios le está diciendo a Moisés es la descripción de Cristo, de la cruz. Porque acá hablamos, hermanos, de esta sangre preciosa, que no es solamente una historia de decir matar a un cordero. Por 1500 años dice la historia que los hebreos celebraban la Pascua, porque es la Pascua de los hebreos, de matar el cordero, comer esa carne sin levadura, sin panes sin levadura, y leían este versículo, capítulo 12, 13 de Éxodo, lo repetían por 1500 años, recordando la liberación de la esclavitud.
el valor de esta sangre. Por eso es que a Israel se le declaró que celebrara Pascua. La Pascua no es para nosotros. La Pascua no es para el mundo. La Pascua fue declarada para los hebreos que fueron rescatados de la esclavitud de Egipto. ¿Por qué el mundo celebra Pascua hoy? ¿Qué tiene que ver ellos con la Pascua? La Pascua estaba basada en que los hebreos recordaban el tiempo de la esclavitud que pasaron en Egipto y que Dios los rescató y los sacó de ahí con mano poderosa. Y repetían este versículo, comían una comida especial que era un cordero separado. Por eso es que los cristianos tenemos muchas restricciones del mundo. La vida del cristiano es una nueva vida, una nueva conducta, una manera de vivir diferente. No tenemos cuerpos alcoholizados, no debemos tener cuerpos llenos de nicotina, de humo, hermano, de drogas, de vicios, de todo. Nuestros cuerpos deben de estar santos para Dios, no solamente en lo que consumimos, alimento físico, sino en nuestra consagración y vida espiritual. Debe ser un profundo, agradable a Dios. Fuimos separados para eso. Y la ilustración de la sangre que está marcando, hermano, todo lo que Jesús iba a venir, o está haciendo la presentación de lo que Jesús iba a hacer por la humanidad. Ahora, en San Juan capítulo 1 versículo 29, vea lo que dice, para ver el significado de esta sangre. Porque Dios le dice a Moisés que este espíritu de muerte iba a pasar a la medianoche y él iba a entrar a las casas. Y cuando usted ve la película, ¿verdad?, de las 10 plagas, usted ve la llorazón a medianoche, porque todos los primogénitos están muriendo. Solo en los hebreos no hay llanto. Allá afuera, mi hermano, allá afuera toda la gente se queja. Allá afuera toda la gente se da por 10 pesos, toda la gente llora, toda la gente sufre. Algunos cuantos cristianos también van detrás de la gente que va llorando, pero la iglesia de Cristo está segura. Porque todo aquel, hermano, que tiene la sangre de Cristo, ningún espíritu de maldad o de destrucción puede tocar su vida, puede tocar su familia, porque la sangre de Cristo tiene el poder. Esa es la diferencia de la religión al evangelio, que la sangre de Cristo es poderosa. No hay juicio. ¿Quién podrá juzgar a los hijos de Dios? ¿Quién? Si la Biblia dice que no hay juicio, si vivimos para Dios, no hay juicio. Los cristianos vamos a ser levantados por el poder de Dios y vamos a pasar a un tribunal de Cristo que no es juicio, es premiación, es para galardón. Pero nadie puede, el único que acusa a los hijos de Dios es Satanás. Pero nosotros no podemos pasar por juicio. Dice la Biblia. Tampoco puede venir, hermano, maldad sobre nosotros. El espíritu de muerte ve la sangre. Es el poder de la sangre de Cristo. Todo cristiano, todo ser humano, hermano, si quiere estar ileso de toda maldición, vea la sangre. Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él crea no perezca y tenga vida eterna. Y Él derramó su sangre en la cruz. Y esa sangre nos ha hecho libre. Entonces el diablo ve la sangre, porque el diablo no me tiene miedo a mí por ser persona o por gritar. Él me tiene miedo porque estoy marcado. Tú estás marcado por la sangre de Cristo. Y todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón está desprotegido. Entonces hay luto, hay dolor. Y aparte de eso va a haber juicio. Porque no solamente toda la vida de maldad que las personas puedan pasar acá en la tierra. Los perros se mueren y se termina el perro. El ser humano se muere y va a resucitar para ser juzgado. Y después de ser juzgado por todas sus acciones,
va a pagar el precio de lo que hizo. El siguiente día vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él. ¿Y qué dijo Juan el profeta? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sangre, sangre, sangre en el tindel, sangre en los postes, la ilustración de la cruz allá en el monte de Getsemaní. Jesús está llorando por la humanidad. Sangres, gotas de sangre. Cuando fue crucificado, hermano, la Biblia dice que Dios permitió que Cristo derramara toda su sangre. Por eso es que el último toque del derramamiento de la sangre de Cristo es la lanza de aquel hombre que le entra por su costado. Y narra la Biblia que ya no salía más sangre, sino que salía una especie de agua, de líquido, porque ya no había más sangre. Cristo Jesús derramó su sangre por nosotros. Lo que Dios está representando allá en el Éxodo es lo que iba a suceder literalmente con la iglesia en este tiempo. Cristo Jesús fue el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. No hay otro. No hay hombre que pueda interceder. No hay Dios fuera de él que pueda interceder. No hay otro medio para tener una relación con Dios y vivir bajo protección si no es por la sangre del Señor. Es eficaz. No solo hablemos de su significado, hablemos de su eficacia. La sangre de Cristo es eficaz. Cuando hablamos de que es eficaz, es porque sabemos de que Cristo, dijo Spurgeon, el príncipe de los predicadores, dijo: la eficacia de la sangre de Cristo, dice, consiste en que Cristo no era solamente hombre, sino que era Dios. Porque si Cristo hubiera sido solo hombre, su sangre no fuera eficaz, sino que Cristo es Dios. Eso es lo que presentó Juan en el Evangelio de Juan. Porque el verbo, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dios es el mismo en el Hijo y en el Espíritu Santo. Ahí lo está estableciendo Juan. Entonces, por eso es eficaz la sangre de Cristo. O sea, la esencia de mi fe es que yo he sido marcado con la sangre. Y usted también. Usted sale de esa puerta, Satanás con todos sus demonios nos están esperando, porque él quiere destruirnos. A veces usted sale de acá de adorar al Señor todo el día, gloria a Dios, verdad, en bendición, y llega a la casa y se arman las guerras de discusión y acá, y uno dice: pero ¿de dónde venimos ahorita? ¿Qué es lo que pasó? Porque no nos vayamos tan lejos a la casa, ¿no? Ahí abajo en el comedor, no muy lejos, ahí en las gradas, muy lejos, acá mismo en la iglesia adentro, se arman unas indiferencias contra el uno contra el otro, ¿verdad? Y nos contraponemos y nos vamos turbados. ¿Y qué es lo que pasó? Esa hermana está endemoniada. No, los dos tipos están endemoniados, porque hay una influencia de Satanás que quiere que los hombres tengamos maldad. Pero asegúrese que la sangre de Cristo está en nuestra vida. Amén. Dele gloria a Dios, hermano. Ese es el poder de la sangre del Cordero. Vamos a cerrar. Entonces la sangre tiene su significado. La sangre es eficaz. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios y no hay ninguna maldición que pueda tocar nuestra vida. El símbolo que dice: pasaré de largo, verá la sangre y pasa de largo. Todo espíritu de juicio, de maldad, ve la sangre de Cristo. Si usted vive en santidad para Dios, cualquier calumnia, cualquier acusación, cualquier trampa que el diablo levante, muéstrele la sangre. La sangre no se debe sentir, la sangre no la debo ver yo, la sangre la debe ver Dios. Dice: y veré la sangre. Usted dice: yo tengo la sangre de Cristo. Y yo dice: yo no veo nada, porque debo estar marcado con esa sangre. Cuando habla de aplicarla, habla de acéptalo, acéptalo, recíbelo, es tuyo, cree en ese sacrificio de Cristo. Nadie, ningún otro sacrificio tiene valor para la fe. Solo el sacrificio de Cristo.
Ningún otro Dios, ninguna otra cosa. Todo lo que cualquier líder religioso quiera aplicar que no te ha sentado en la sangre de Cristo no tiene valor. Traiga todo su tiempo y sus ofrendas, hermano, acá, pacte y haga todo y así se va a salvar. Eso no tiene valor. Nosotros somos salvos por la sangre de Cristo, el Cordero que murió en la cruz por mis pecados y por los suyos. Y esa sangre la tiene que ver el Señor, no solamente hoy, sino en el día postrero. Se debe aplicar esa sangre, se debe aplicar, se tenía que tomar, hermano, dice, el manojo de hisopo, llenarlo de la sangre y aplicarlo. Y eso tiene que ver con el cuidado, la atención, lo precavido que tiene que ser el cristiano. Cómo estoy delante de Dios. Nuestra vida tiene que ser, hermano, expuesta por un espejo. Cómo estoy, cómo me he comportado. Porque si vivo, hermano, sin la señal de la sangre, soy un blanco perfecto para Satanás. Y no solamente para Satanás, sino para los juicios que Dios tiene reservado para todo aquel que no le quiere obedecer. Póngase de pie, por favor. La sangre os será por señal. Usted va a escuchar a personas que llegan a las iglesias, o personas que en sus conversaciones, yo le dije al inicio que esta fe del Evangelio es una fe evidentemente práctica. Y si es una fe práctica, se manifiesta, se exterioriza por una santidad interna, viene reflejada a lo externo. No se puede ser santo solamente adentro donde los hombres no ven. La santidad se debe reflejar, se debe ver. Entonces, esta fe es práctica y se debe de ver. Entonces Jesús estableció y dice: por su fruto vas a conocer a los que le aman a Él. Por su fruto. Isaac es un hombre de Dios. Amén. 5 amenes tienen. Tienes que trabajar para que todos crean que tú eres un hombre de Dios. ¿Cuántos creen que Isaac es un hombre de Dios? Ya aumentaron. Yo puedo decirlo, él puede aceptarlo, pero sus frutos es lo que evidencian que son un hombre de Dios. Un hombre apasionado, un hombre que se entrega, un hombre que es de arranque, un hombre que por Dios hace cualquier cosa. Entonces, ese es hombre de Dios, esa es una mujer de Dios. Entonces, nadie puede decir: a mí nadie me conoce, yo sé cómo estoy con Dios. No, no, no. Si eres de Dios, los demás darán testimonio de tu manera de vivir. Todos somos salidos a la luz por los frutos. Por el fruto, aunque del Espíritu. Entonces dice que Dios verá la sangre en nosotros y pasará de lejos. Ese es el único requisito para que nosotros podamos ser aceptados por el Señor, es la sangre del Cordero. Entonces le decía que hay personas que a veces uno lo conoce, ¿no? ¿Usted conoce a alguno que anda por ahí medio bloqueando? Sí, hermano, sí. ¿Quién más conoce a otro? Tranquilo. Yo he escuchado gente en adulterio que cuando enfrenta una dificultad dice: me cubro con la sangre de Cristo. Yo me lo quedo viendo. Es una sábana, es una red, qué cosa que anda en el bolsillo y la sangre se cubre. La sangre de Cristo no es algo que yo puedo invocar cuando estoy en la dificultad. La sangre de Cristo es una señal que fue puesta por Cristo Jesús el día que me arrodillé y le pedí perdón por mi estilo de vida que llevaba y le dije: te entrego mi vida a ti. Y entonces la sangre de Cristo, ¡paz!, me marcó. Y desde ese momento soy llamado a mantener esa señal, porque se puede borrar,
Se puede orar. Por eso la Santa Cena es nuestra Pascua, porque Cristo es nuestra Pascua, ¿verdad? Entonces la Santa Cena es un simbolismo de un recordatorio de comunión del hombre, del cristiano con Dios. Por eso se celebra Santa Cena, porque en la Santa Cena dice, este es tu carne, este es tu cuerpo. Simbólicamente no tiene nada que ver con la tranza, eso, sino que es solamente un símbolo. Pero le estoy diciendo a mi Cristo con un corazón sincero, perdóname, ayúdame, yo quiero seguir en esta relación contigo, porque reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario por mis pecados y tu sangre me hace libre. Entonces la marca de la sangre es una señal que la debemos conservar de por vida. Y cuando el espíritu de maldad viene, ve la sangre. Cuando el diablo ataca, ve la sangre. Cuando los problemas vienen, ve la sangre. Cuando muramos, hermanos, y vamos al cementerio, cuando los muertos resuciten, los muertos en Cristo, nuestro cuerpo resucitará por la señal de la sangre. Por eso somos salvos. Pero no es algo que me cubro con la sangre, porque cubierto ya estoy. Vean. Cuando usted enfrenta dificultades y sienta el desafío del enemigo, diga, mira la sangre. Hay personas que me dicen, pastor, yo siento persecución diabólica. Hable y dígale, mira la sangre. Soy marcado con la sangre de mi Señor. Mira la señal de la sangre, dígale. Jesús está en el huerto de Getsemaní clamando por nosotros. Dice que cuando le pusieron la corona de espina en su cabeza, eran unas espinas tan dañinas y fuertes que cuando se la metieron le hirieron su frente y derramaba sangre por su frente. Por eso es que dicen el tindel de la puerta. Cuando le metieron sus clavos en sus muñecas, derramaba sangre. Ahí en sus piernas le metieron los clavos y derramaba sangre. Su herida en el costado, cada gota de sangre de esas es para que todo ser humano que viera el sacrificio que estaba haciendo en la cruz fuese marcado. Y no hay espíritu de muerte que entre en nuestra vida. Tenemos vida en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos. Te damos toda gloria en esta preciosa tarde. Te honramos, Señor. Y te suplicamos, Padre amado, que nos dé fuerza, que nos ayudes con sabiduría, Señor, para seguir manteniendo esta señal de la sangre.